Hello, everyone. Happy Friday. Welcome back to our last class of the week, our last free class here of the week with Open English. Nice to see you guys here. Let me see. I can't see myself very well. It's a little dark here, but I hope you can all see me. If you are here with us, let us know in the comments. Cuéntanos aquí en los comentarios si estás aquí conectado, listo para nuestra última clase de la semana. Mientras tanto, voy a conectarme a nuestra cuenta de Instagram. Hi, friends, y bienvenidos a la clase. Paloma Silva, me encanta el inglés. Bueno, nosotros también nos encanta el inglés y me encanta que estás aquí con nosotros en YouTube viendo la clase. Bueno, tenemos algunas personas conectando en Instagram. Mafe Rodríguez, hi there, nice to see you. Bueno, estamos saliendo un poco temprano hoy, media hora temprano, pero muchas gracias a todos por conectar. Lizeth, hello. Arlie, buenos días. Good morning, everyone. Hope you guys are all having a wonderful morning so far. All right, wonderful morning so far. All right, we've got Cancun, Mexico here. Hello, hello, Cancun, Mexico. Pittsburgh, El Salvador. Hello, Nikki Jimenez. I need to put my glasses on. Quiero aprender inglés. Susana, recuerden, si ustedes quieren aprender inglés con un descuento de 60%, solo tienes que enviar la palabra profe en los comentarios para más información. Para más información sobre el curso de Open English, tienes que enviar la palabra profe para que podamos enviar toda la información a ustedes. Mi hijo es alumno y practica 2 horas por día, le va súper desde Perú. Patti Santi, excelente, me alegra mucho de leer esos comentarios. Recuerde que también tenemos un programa para los niños, Open English Junior. Entonces, para más información, envía la palabra profe en los comentarios. Y bueno, nuestra clase de hoy es una clase para hablar de modismos en inglés. Modismos en inglés. So today we will be learning some idioms in English, so you guys can sound like native speakers. Diego, good morning from Colombia. Good morning, good morning. Hello to you in Colombia. I'm doing great, Luis Sanchez. Thank you for asking. Excited to be here. Alex, soy nuevo. Espero aprender mucho. Alex, bienvenidos a nuestra clase. Recuerda que tenemos las clases en vivo gratis todos los días, lunes a viernes. Normalmente es a las 11 de la mañana. Sin embargo, hoy salimos un poco temprano, entonces muchas gracias por conectar con este cambio de horario. Y por supuesto, mi nombre es Maritza, yo soy de los Estados Unidos. Yo estoy aquí en el estado frío de Michigan, pero muy emocionada de ver tantas personas conectando a la clase. So, one more thing. If you guys need to know your level of English as well, si necesitas saber tu nivel de inglés, solo tienes que enviar la palabra test, T-E-S-T, en los comentarios. Entonces, profe, para más información sobre la promoción de 60% de descuento, es profe en los comentarios para más información. Test, T-E-S-T, si quieren tomar una prueba gratis de inglés. Ok. Mary, soy nueva por acá. ¿A partir de qué edad se le puede comenzar a enseñar a los niños? Mary, con Open English Junior es un programa para los niños de 8 a 14. Sin embargo, eso es como hay un poco de flexibilidad con estas edades dependiendo del niño. Pero para más información de Open English Junior, puedes enviar la palabra profe para que podamos ayudarte. All right, let's go. It's time to go. We're going to learn 3 new idioms today. So before we start, I want to make sure everyone knows what an idiom is. Antes de comenzar con los 3 modismos nuevos, yo quiero asegurarme que ustedes saben qué es un idiom, un modismo en inglés. Entonces, cuéntame aquí en los comentarios. What is an idiom? What is an idiom? Participate here in the comments. Let me know. What do you understand an idiom to be? I'm going to drink a little water. Okay, what is an idiom in English? Un modismo. ¿Qué significa este término en inglés? Modismo. Wilfredo says it's an expression. Very good. An expression in English. Any other ideas? Any other ideas
before I share our first idiom? Let me know here in the comments. ¿Qué es un modismo en inglés? ¿Qué es un modismo en inglés? Okay, let me see here. An expression, very good. A phrase, excellent. Over here on Facebook and YouTube, what is an idiom? So, before we get started with our first one, I just want to quickly explain what an idiom is. An idiom is an expression. It's a creative expression that we use in English that doesn't have an exact translation. Eso es súper importante. Es una frase en inglés que no tiene una traducción palabra por palabra. Por ejemplo, el idiom piece of cake. Piece of cake. No estamos hablando de una porción de torta literal. Es para decir que algo es muy, muy fácil, como pan comido, por ejemplo. So, piece of cake, or to put your eggs in one basket, poner todos los huevos en una canasta. No deberías como poner toda tu esperanza o tus expectativas en solo una oportunidad, por ejemplo. So this would be an example of it. Karen, example, I'm in seventh heaven. Very good. Yo estoy súper feliz. Yo estoy en el séptimo cielo. Suena como raro si uno intenta traducirlo literal. Entonces recuerden que muchas veces no podemos traducir literal los modismos en inglés. Okay. Exactly, Maria. They're like dichos. They're more like dichos. So I'm going to share some idioms with you that are slightly less, they're a little more uncommon. They're not super common in English. So our first idiom here, let me pull it up on the screen, is, okay, idiom number one, worst comes to worst. Worst comes to worst. Okay, worst comes to worst. What does this mean in English? What does this mean in English? Worst comes to worst. I put a little star because a lot of times people kind of confuse how exactly to say this idiom. Muchas veces la gente se confunde como decir este modismo en inglés. Worst comes to worst. So some people say worst comes to worse or worst comes to worst. So let me see. What does this idiom mean here in English? ¿Qué significa este modismo en inglés? Cuéntame aquí en los comentarios. All right. What does this mean? Any ideas? Don't be shy. Don't be shy. Envía tus respuestas aquí en los comentarios. Worst comes to worst. So this has a specific meaning in English. And this is an idiom I personally use a lot. I use this idiom a lot. It's very common, but maybe not so common to learn when you're learning about idioms. Es un modismo pues muy común, pero tal vez no tan común cuando uno está aprendiendo inglés. Entonces cuéntame aquí en los comentarios. Worst comes to worst. Okay. Let me see, just waiting for your answers here before I show what the definition is. Any guesses? All right. Got some people joining. Si estás conectando, estamos aprendiendo 3 idioms, 3 modismos en inglés. So, worst comes to worst. Eso es para decir en el peor de los casos. So, en el peor de los casos, podemos salir en vivo en el celular, for example. So if worst comes to worst and my computer isn't working for the class, I will do the class from my cell phone, for example. SP Tricia, where am I from? I am from the United States. Okay. So our first idiom, de mal en peor. Okay, Maria Vasquez, maybe this is another way to say it in Spanish. So worst comes to worst. En el peor de los casos. We use this expression a lot. So if worst comes to worst, I will, if my mom can't make dinner, worst comes to worst, I will make dinner, for example. Okay, so this is a very common expression you can use. Pero recuerda que muchas personas en inglés usan modismos
en la conversación como normal, las conversaciones como cotidianas. Okay. Let me see. En el peor de los casos. All right. Worst comes to worse. All right. Hello, Wakhardaya. Nice to see you. Welcome to our class about idioms. So we just learned our first idiom, worst comes to worst. So feel free to send your questions about this idiom. Send your question or send sentences using this idiom in a sentence. Envía tus ejemplos o tus preguntas aquí en los comentarios. Yo sé que a veces los modismos son como un poco difícil de entender. Okay, so what's our next idiom here? Next idiom is number 2, from here on out. From here on out. Eso es como otro modismo muy, muy común, pero tal vez no tan común en las lecciones de inglés. So from here on out. What does this idiom mean? Karen, do you know what this idiom means in English? ¿Sabes qué significa este modismo en inglés? Envía tus respuestas aquí. Patty Martinez, excellent. Very good. Okay, Danu Carvalho, very good. G Verdu 95, buenas noches. ¿Cuál es el costo de la membresía mensual? Para más información sobre los precios, envía la palabra profe en los comentarios. Profe en los comentarios. Okay, let me see here. Ruth Molina, ¿cómo te convertiste de maestra de inglés? Bueno, Ruth, ¿cómo puedes convertirte en maestra de inglés o mi caso específicamente? Cuéntame en los comentarios. Okay, de aquí en adelante. Very good. All right, you guys guessed it. So maybe this one was maybe a little easier to guess. Okay, Stephen, can you write the second idiom, please? Yes, we will write it here in the comments. All right, vamos a escribirlo aquí en los comentarios el segundo idioma. De aquí en adelante o de ahora en adelante. Yes, exactly. So this is very common to use. De aquí en adelante. So, for example, I could say, from here on out, I will only do classes on YouTube. From here on out, I'm only going to do classes on YouTube. Bueno, no te preocupes, eso no es, no es la verdad, es solo un ejemplo. Vamos a seguirnos con nuestras clases en Facebook e Instagram, pero eso es un ejemplo. From here on out, I will only eat chicken, for example. Entonces, envíame tus ejemplos aquí. Envíame un ejemplo usando este modismo en inglés para que yo pueda leerlo y compartirlo con las otras personas aquí. Don't be shy. Send your example using this idiom in English. This idiom in English. Wilfredo, ¿tienes un ejemplo para usar este modismo en inglés? Cuéntame aquí en los comentarios. Ok, Robinson, quiero aprender inglés desde cero. Robinson, te podemos ayudar y recuerda, solo tienes que enviar la palabra profe en los comentarios, profe, para más información sobre las clases, la metodología, los precios, envía la palabra profe. Ok. From here on out, I will be an English teacher, says Ruth Molina. Very good. Marta Lidia, from here on out, I will only eat vegetables. Excellent. All right. Let me see. ¿Qué es lo que más le costó al aprender inglés? Evelyn, en mi caso, yo soy una nativa de inglés. I am a native English speaker. Okay. From here on out, I will practice 10 minutes every day. Perfect example. Excellent. Quiero aprender inglés, Mike. Envía la palabra profe, solito profe, en los comentarios. Send the word profe here in the comments. To get started. All right, so from here on out, I'll start exercising. Excellent, very good, guys. So that was our second idiom. I hope you're taking notes. Espero que ustedes estén tomando notas de esos modismos porque son súper comunes en una conversación, como más que todo en los trabajos. Por ejemplo, yo estaba hablando con mi esposo hace un par de semanas y yo dije en inglés, worst comes to worst, y él nunca había escuchado esta frase, entonces es como algo en una conversación casual, pero es muy importante porque puede sonar como un poco raro o difícil de entender el contexto de la conversación. From here on out, I'll do exercise. Excellent. All right.
So let's check out our third idiom here. Our third idiom. To each their own. To each their own. Idiom number 3. Y si estás conectando o te conectaste tarde, no te preocupes, voy a repasar por los idioms de la clase. So, to each their own. To each their own. ¿Qué significa esta expresión en inglés? Any guesses? Any guesses? What does this expression mean in English? To each their own. I often use this when I want to sound a little more polite. Oh, I have a string on my shirt. I've got it cut off. I didn't even realize. Yo uso mucha esa expresión cuando yo quiero sonar un poco más educada en una conversación. Aunque yo no estoy de acuerdo con algo, yo puedo usar esta expresión. Okay, Patty Martinez, cada quien por su lado. Yes, very good. All right, Facebook and YouTube. Don't be shy. Send your comments. A cada quien lo suyo. Very good, Wilfredo. Okay, Kelio 35, I don't understand. No te preocupes, estamos hablando de idioms, modismos en inglés, que son como dichos en inglés que no tienen una traducción literal. Estamos aprendiendo 3 frases nuevas, pero recuerden, si ustedes quieren una clase como tal vez para un nivel más básico, tenemos clases en la plataforma también. Ok, ¿cuántas horas son las clases a la semana, Evelyn? Las clases aquí en Facebook, Instagram y YouTube tenemos todos los días de la semana, unos 20 minutos, pero en la plataforma las clases están disponibles 24 horas, 7 días de la semana con profesores nativos y 100% online. Okay, Mari Judis Vizcaíno, hello, nice to see you. So, to each their own. To each their own means cada cual con lo suyo. So, cada cual con lo suyo. Eso es como una expresión muy buena cuando no estás de acuerdo con algo, pero no quieres sonar como tan directo. Entonces, puedes decir en inglés, okay, she's a vegan, for example, but that's okay. To each their own. To each their own. Okay. Let me see. So, if you don't agree with something, you can say, I don't agree, but to each their own. To each their own. Okay. So, to each their own, cada cual con lo suyo. Entonces, envía tus ejemplos aquí. Siempre es importante como participar con unos ejemplos para que podamos entender como el contexto de estas frases. Entonces, envía tus ejemplos aquí en los comentarios. Okay, let me see here. Se me facilita más entender y escribir lo que hablar. ¿Qué crees sobre esto? Joel Sterling. Eso pasa con los idiomas. A mí me pasó igual cuando yo estaba aprendiendo español. Es que yo siento que, bueno, leer y escribir, uno no tiene como esta pena. Yo creo que muchas veces es como una cuestión de pena, como escucharte hablar en otro idioma, que la gente se van a burlar de ti, entonces es como muy real. Entonces, al momento de hablar es mucho más difícil, uno por pena, dos por la pronunciación, es como un skill que toma como más tiempo para desarrollar. Okay, I disagree, but to each their own. Very good. Excellent. Maddie Tattoo, saludos desde Miami. Hello to you in Miami. Hopefully it's nice and warm for you there. Elizabeth, we will get in contact. Vamos a ponernos en contacto contigo para resolver las dudas. Quisiera saber si los profesores de las clases son personalizados. Silvia, sí, tenemos clases privadas también. Tenemos clases grupales y clases privadas para las clases. Steve, I don't like your shoes. To each their own. Very good. So, I don't like your shoes. I don't like your shirt, but hey, to each their own. Very good example. Nice example. Okay, so those were our 3 idioms. So let's quickly review. Vamos a repasar súper rápido cuáles son los idioms que aprendimos hoy en la clase. So, number one, worse comes to worst.
worst comes to worst. Eso es para decir en el peor de los casos. So worst comes to worst, I will teach the class. If you can't teach the class today, worst comes to worst, I will teach the class today. So that was our first idiom. Worst comes to worst. Although in English, particularly in American English, people often say worse comes to worse. La misma palabra. Pero se entiende, pero oficialmente como la frase es como worst con T comes to worst con T y ha cambiado con el idioma. Okay, let me see here. To get married. Okay, that's a perfect example. Daniela or Danielle Andara 1968 for our third idiom. I will read that. Okay, so our second idiom was from here on out. From here on out. De ahora en adelante. De aquí en adelante. Okay, so from here on out, I'm going to read one book a month from here on out. De ahora en adelante. Okay. Let me see here. Mary, yes, we will write them here in the comments. Vamos a escribir estos idioms en los comentarios aquí en Instagram. Okay. Yes, very good, Christina. Thanks for your help. From here on out. All right. Let me see here. Worst comes to worst, and el peor de los casos. Exactly, Marijulis Vizcaíno. All right. And our third idiom was to each their own. To each their own. Cada cual con lo suyo. So Danielle said, to get married is not important for many people, but to each their own. To each their own. Cada uno por su lado. Yo creo que eso es como otra forma de decirlo en español. Okay. Manavi, hello to you in Ecuador. Thanks for connecting. Okay. Stephen, from here on out, I'm going to learn in open English. Excellent example. Very good as well. So, our third idiom, to each their own. Eso es para decir con, bueno, no, tal vez no estás de acuerdo, no vas a opinar, pero como cada uno por su lado, cada cual con lo suyo. From to each their own. Okay, from here on out, I will do my best. Excellent. Very good, guys. Okay, let me see if there are any more comments here in Facebook and YouTube. You guys were a bit shy today, but that's okay because we will be back here on Monday with a brand new class. Vamos a estar aquí el lunes con una nueva clase. Bueno, la clase de hoy fue a las 10:30, pero normalmente tenemos las clases a las 11 de la mañana. Entonces, activa tus notificaciones en YouTube, Facebook, Instagram, para que te notifiquen cuando estemos aquí en vivo con las clases gratis. Y recuerden, si ustedes quieren clases con profesores nativos, clases que están disponibles 24/7, para que ustedes puedan conectar cuando puedan, solo tienes que enviar la palabra profe en los comentarios. Profe en los comentarios para más información de los precios, de la promoción que tenemos para ustedes en este momento. Y se me olvidaba otra cosa para decirles. Y eso es como, si ustedes necesitan saber tu nivel de inglés, puedes enviar la palabra test, T-E-S-T, en los comentarios para tomar una prueba gratis en inglés. So if you need to know your level of English, send the word test here in the comments, T-E-S-T. Oh, yes, that's right. Semana Santa is next week. So we will be here. We hope you guys will be as well. But if not, have a wonderful week, everyone. And we will see you guys soon. So Monday, we will be back here, 11 a.m. with Teacher Chris. Teacher Chris volverá la otra semana, entonces espero ver a todos aquí en la clase el lunes. So thank you, everyone. Hope you guys have a great weekend. All right, lots of people sending test and profe. Excellent. So let me give you guys one more second to get your words in. I think we had another question here.
¿A qué hora es, teacher? Joel Sterling, la clase el lunes a las 11 hora Colombia, la cual es a las 10 hora México, a la 1 hora Argentina, si no estoy mal, y a las 12 para hora Miami. Okay. All right, everyone. Well, have a great weekend, and I will see you guys next week. Take care, everyone.